a un tema que no tiene que ver, aunque directamente no sea así, pero indirectamente sí. Ayer en la parte inferior del diario La República se hablaba de la postergación del cronograma electoral. Claro, en este momento la gente está con la cabeza en otra cosa. Pero esto también nos genera a todos una interrogante, ¿no? Porque estamos en el año 20, el próximo año 21 tiene que haber cambio de gobierno y todo el mundo puede estar pensando, bueno, y en esta situación y en esta crisis se tiene que pensar en eso. ¿Es posible hacer una modificación en el cronograma de convocatoria? Estamos con Luis Egusquiza, de Idea Internacional, para hablar de este tema, aunque no sea un tema que está en la cabeza de la gente, tiene que estar en la cabeza del Jurado Nacional de Elecciones y los entes electorales. Luis, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mónica? A ver, la primera pregunta es si es posible cambiar el cronograma. Si ya se ha hecho, ¿qué implica esto? ¿Implicaría en alguna circunstancia una postergación de las elecciones para asumir el mando en el 2021 o simplemente estamos hablando de la convocatoria interna y del no aplazamiento, digamos, del hecho mismo, ¿no? Hay varios plazos y creo que en cada hay que establecer una prioridad de qué se va revisando primero, ¿no? Porque todavía no tenemos todos los elementos para saber por cuánto tiempo se van a mantener medidas de distanciamiento social. Entonces, lo que tenemos encima son dos fechas. Primero, dos eventos, ¿no? Ya. La realización de las elecciones primarias, con su convocatoria, su propio cronograma, y también la propia convocatoria a las elecciones generales, que tendría que ser en julio, y para cuyo momento tendríamos que tener más o menos claro si van a correrse fechas o establecerse cronogramas distintos, ¿no? Entonces, hasta julio tenemos más o menos tiempo para determinar si el cronograma habitual con estas elecciones de primera vuelta que se hacen en abril y luego la segunda vuelta en junio se mantiene o se corren un poco las fechas, teniendo siempre presente que tenemos que tener resultados y declaraciones todo listo para la transición democrática, la transición de mando para 28 de julio del 21, ¿no? Ahora, esto, digamos, puede comenzar una discusión después de que progresivamente se levanten las medidas de aislamiento social obligatorio, pero todos tenemos claro que el resto del año no va a ser un año normal, ni siquiera un año normal, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. Pero a partir de eso, ¿qué ente dependería estar planteando escenarios? Porque imagino que en este momento la cabeza del Ejecutivo, que es el presidente, está enfocado única y exclusivamente en el tema de cómo enfrentar la epidemia, ¿no? La modificación de los hitos, digamos, del programa electoral implica reforma legal. Y entonces el Congreso... O sea, el Congreso. La Comisión de Constitución, en principio, y luego el Congreso tienen que empezar. Y creo que ya tienen en mente estudiar, por ejemplo, qué se hace con las elecciones primarias, que son elecciones, si recuerdan, unas elecciones abiertas, con participación de todos los electores, una movilización, digamos, de entre 18 y 24 millones de personas para un día de elecciones en condiciones de emergencia sanitaria es imposible. Es imposible. O sea, tendrían que cambiar eso. O sea, definitivamente para estas elecciones probablemente no cabrían haciendo el cambio, la modificación dentro de como un planteamiento del Congreso. Considero que ese cambio es lo más recomendable. Hay que tratar de encontrar la conjunción entre participación democrática y respetar las medidas de seguridad sanitaria. Y en ese sentido, quizá... Con la prioridad del respeto de las medidas de la seguridad sanitaria. Así es. Entonces, en esa conjunción, digamos, podemos tener elecciones organizadas por OMPE, por el Jurado Nacional de elecciones cerradas de los partidos políticos en los que se pueden aplicar nuevas tecnologías como voto no presencial, voto postal. Hay que estudiar las medidas y lo que se está trabajando en el mundo. Ya en el mundo, según la página de Idea Internacional, 47 países han pospuesto elecciones. Y muchos de ellos están estudiando reforzar el voto postal, reforzar voto electrónico, reforzar varias medidas, buscando también mantener criterios de seguridad, ¿no? Solamente para una respuesta corta, final, Luis, lo que definitivamente no se debería estar pensando en ningún escenario es postergar las elecciones. Postergar las elecciones generales.
no sabemos ahora, no podemos, digamos, eliminarlo completamente de nuestro pensamiento y nuestra evaluación. Pero tendría que haber un cambio constitucional. En el caso de las elecciones, de la fecha de las elecciones están por ley. Se pueden mover sin modificar el 28 de julio del 21, que sí es una norma constitucional, en la que se hace el cambio de mando. Podemos correr un poco sin modificar el periodo de 5 años. De acuerdo. Muy bien, muchísimas gracias, Luis, por esta... Claro, no encaja dentro del tema diario, pero sí vale la pena tenerlo en cuenta porque esa va a ser una discusión posterior de todas maneras. Vamos a una pausa y regresamos.